El Quito antiguo está compuesto más o menos por 5 barrios: La Tola, San Marcos, San Roque, San Sebastián, San Blas. Son 5 barrios. Estos 5 barrios, por lo general, estaba combinado por las iglesias clásicas. O sea, en cada barrio había una iglesia. Pero lo característico de estos barrios era la forma de vestir. Por lo general, se distinguía la forma de vestir del pueblo, que por lo general usaba ropa no elegante. Vuelta de que eran dueños de casa, por ejemplo, San Francisco, los dueños usaban terno y corbata. Y también lo típico del barrio antiguo era los vendedores ambulantes de fruta, como también se distinguía totalmente peluquería, tienda, ferretería. Entonces había, digamos, artesanales, otra. Había la zapatería y la sastrería, donde la gente se reunía en la sastrería, en la zapatería, toda clase de gente para hablar de política o para tocar la guitarra. Y fue a nivel de Guayaquil, por ejemplo, también había el Cerro de Santana. Entonces los barrios estaban conformados por ellos. Ahora, dentro del barrio existían las clases sociales, de que era el dueño de casa, y los inquilinos. El dueño de casa, que era el potentado. Por ejemplo, en San Francisco, la casa es esquinera, era de los Cancotenas. Entonces, era grande. Hay la casa, por ejemplo, donde está el González Suárez de ahora. En la esquinera es de estilo árabe. Entonces, pero por lo general el dueño de casa era el que tenía la plata y se arrendaba departamentos, piezas, donde por lo general había pues que el dueño de casa tenía las llaves para entrar y salir. Otra típico era que ahora ya poco se ve, la villa y el billar, eran propio tipo en el deporte, el fútbol y el básquet y el vóley, es típico de los barrios de acá. Otro juego que se le daba era la baraja. Y también las cantinas donde se reunían a tomarse los tragos y a tomar cachos, Entonces ahí se distinguía el pueblo de Quito. Era totalmente que ya se terminó la paz franciscana, siendo a Quito, que era tranquilo, no había por la pequeña población que existía. Entonces había, por ejemplo, había en la San Francisco, que se oía, por ejemplo, en las calles el toco de los órganos, música clásica, el dominio moral. La moral estaba sujeta bajo el catecismo, que el catecismo por lo general estaba constituido la enseñanza de los 10 mandamientos, era lo típico. Y el catecismo también se enseñaba la pasión de Cristo. Pero esto propiamente no se conocía en la Biblia, solo el catecismo. ¿Quiénes propiamente introducen antes de la Biblia fueron los evangélicos, porque antes era solo el catecismo. Ahora, en la clase culta, un católica sí había la Biblia, y la Biblia que era la Valera. Acá, y esa era de tres tablas, y yo tengo la antigua Biblia, de 1800. Entonces, ahí viene otra cultura, donde el catecismo era el libro, digamos, de formación moral. ¿Ya? Entonces,
y había la primera comunión y el bautizo y la confirmación. Era propio. Entonces, esto se rompe con el bautizo evangélico y ahora viene. Entonces ahí se comienza otro proceso. El proceso propiamente de los libros de la nación. Ahora, en cuestión de escuela, un laica, había el escolar ecuatoriano, que era un libro guiado por los salesianos, el escolar ecuatoriano de primero a sexto grado, que era un libro completo para cada grado. Entonces los libros eran más o menos regidos por la imprenta de Don Bosco, o los salesianos que son franciscanos. Entonces cambia, ha ido ahora, el proceso de Quito se ha extendido tanto al norte como al sur. Entonces había como paseo, por ejemplo, en el tiempo antiguo, era irse a la Magdalena. Ahora la Magdalena es un barrio grande. O al Ejido, ya. Había las huacas, que era en Iñaquito, que era bien alejado y se iba uno a tomar ahí, y las fritadas. Ahora ya son barrios grandes. Entonces cambia. Ha ido cambiando, evolucionando. El vestido también ha cambiado. La cultura también ha cambiado. ¿Por qué? Porque el padre era el que tenía todo el poder y el hijo no podía hacer nada. Era un dictador. Entonces ahora ha cambiado. Ya con la cultura, nuevos libros, ha ido cambiado. El vocabulario también ha cambiado. Ahora, por ejemplo, otro barrio típico le tenemos La Tola, que era a un lado. Entonces, La Tola había la Plaza de Toros y el boxeo. Entonces, la Plaza Arenas, que está en San Blas. Entonces, ahí se daba la Plaza Arenas, que ahora que le venden también. Entonces, eran plazas. Había los toros, siempre existían los toros, corrida de toros de pueblo, que uno se toreaba. Entonces ha cambiado, porque por ejemplo en esa época no había la educación de la mujer. Por más que había, aún si era religioso, era los corazones, la providencia, hasta ahí avanzaba, pero no a la universidad. Ahora vemos que ya eso ya se ha hecho popular. Se ha hecho popular. Entonces se ha ido creciendo y donde se puede ver que la mujer, por ejemplo, típico, que si fumaba escondido, porque el tabaco era solo para hombre, aunque la mujer fumaba, pero le fumaba dentro de casa, no en la calle. Entonces son costumbres, o si se tomaba whisky o coñac, era dentro de casa, pero no en bares. Entonces ha ido cambiando y vemos que eso ya casi ya no existe. La mujer y el hombre es igual. Había también los vicios ocultos. Los vicios ocultos como la prostitución. Era típica de la prostitución, era en la 24 de mayo. Era el centro de prostitución. Donde había también dentro de la 24 de mayo había los cubis y dueños de casa, pero ellos cuando habían una prostituta que estaba pasando por ahí, ni le dieron, porque era pecado de él. Entonces los dueños de casa eran los dueños, pero en la calle estaban las prostitutas. Entonces había diferencias, pero los dueños de casa, como los cubis que tenían la casa ahí, los Velasco también tenían por ese sector. Entonces vea cómo ha cambiado. Ahora, por ejemplo, si se va a la prostitución de la calle, ya avanzado a San Marcos, que era el barrio más aristocrático, era San Marcos. San Marcos fue un barrio aristocrático. Barrios populares, que sigue siendo popular hasta ahora, San Roque.
Entonces hay diferencia también de barrio y barrio. Ahora, la forma de actuar, por ejemplo, ya se ha perdido bastante. Se veía que para entrar a la misa, a oír misa, era irse con terno, por costumbre, no porque se obligaba. Entonces ahora ya no. Entonces ha ido cambiando poco a poco. Ahora a esto se ha extendido los barrios modernos, que es del Ejido para allá. El Paseo de Quito era Tingo, a los Bañarios de la Merced, ahora ya son barrios de Quito. O también a Calderón, que estaba aislado, pero ahora ya son barrios. Entonces se dividía barrios urbanos y rurales. Entonces había esa división. Pero la forma es igual. Ahora, en cuanto a Quito, el quiteño, sea de cualquier clase social, era plantilla, era mentiroso. Le gustaba mentir. Y había algo, especialmente de las mujeres y de los hombres, que por lo general, en los apellidos, todos eran descendientes de españoles, pero no les gustaba decir que eran descendientes de indígenas. En Quito hiciera, lo tapaba. Había esa discriminación, de ahí viene la palabra, se le decía indio a indígena. Cuando uno se decía indígena, se refería al indígena descendiente de indígena, o sea, nativo. Indio era más o menos para decir que era mestizo, que era mezclado, o chaguarejo. Son términos que se usaban en esa época, indio, chaguarejo o bermejo. El bermejo se hacía que le tenía el pelo bien claro o la barba clara. Ahora, dentro del comercio en Quito, era típico en las calles de Quito ver a los árabes vender casimires, o sea, casimir, lindo casimir. Por lo general eran descendientes árabes que vendían casimires en la calle. De esas familias los árabes salen los bucaranos. Entonces, pero eran típicos comerciantes. Entonces se le distinguía al comerciante que vendía el casimir en la calle. Juegos que hasta ahora hay, la baraja y el boli. Y siempre había, ahora el barrio donde era característica, por ejemplo, el barrio de San Roque, con San Marcos había diferencias. San Marcos era aristocrático, San Roque no lo era. Había la Santa Prisca, San Blas, era el centro, pero ahí se mezclaba. Y que era propiamente ahora la cultura era totalmente religiosa. Y es así que, por ejemplo, la primera comunión se extendía también, aunque hubo la escuela laica, pero la primera comunión se lo preparaba dentro de las escuelas laicas. Siempre se hacía la primera comunión. Y la primera comunión iba los religiosos a la escuela laica para que haga la primera comunión. O sea, no hubo la separación total. Siempre hubo, y es así que la primera comunión, el bautismo y la conformación se hacía todo el mundo. O sea que había, mejor el que rompe todo este esquema un poco son los del sistema evangélico, porque ya hay otra clase de bautizo. Entonces se ha ido culturizando. Ahora había en los barrios antiguos, en ciertas casas se ponía, por ejemplo, dentro de lo clásico, no se recibe, señor evangélico, no toque la puerta. Entonces había las divisiones que era, porque a la Biblia se le tenía como cultura que el único que le podía interpretar a la Biblia era el sacerdote, el único. Entonces no se le recibía, pero ahora ya no, ahora ya ha cambiado. Ahora con la libertad
de culto, o la libertad de conciencia, ya no hay esto, ya se daba. Por lo tanto, hay culturas que se han dado, hay culturas que hay. Ahora, dentro de la cultura, la clase burguesa que se educó era en el Mejía, son los primeros resultados de Manuela Cañizares, que ya se comienza a dar una cultura totalmente laica, porque los antiguos colegios de Don Bosco, La Salle, los hermanos cristianos, pero ya era esa burguesía religiosa, pero con el Mejía, el 24 de mayo ya es una burguesía laica. Entonces de ahí surge la discriminación social y la palabra burguesa, burgués, que se utilizó a la persona que se educaba. Entonces son términos que se manejan hasta ahora, burguesía, chaguarejo, bermejo, son términos que nunca se ha perdido. Entonces o lo que siempre estuvo patente, por ejemplo, cuando había las reuniones, aunque es un poco grosero, decía la palabra carajo, o le mando al carajo, que eran términos como insultivos. Entonces, chuncho, había términos como estos, chuncho, chaguarejo, eran términos mezclados con quichua, guagua, siempre se mezclaba así. Pero ha ido cambiando. Ahora, lo que ha cambiado y que hasta ahora se conserva, las fruterías, donde se venden frutas. Por lo general, toda frutería estaba vendiendo un campesino, que hasta ahora hay las fruterías que en Carcelén casi, y ha dado buen resultado porque había plata, pero un blanco, por más que se muera de hambre, no podía poner una frutería porque se rebajaba. Entonces, lo que sí estaba, era típico de la burguesía blanca, eran las tiendas, sí había tiendas. Aún viene la certificación social. Las zapaterías, era la reunión donde se cantaba, se hacía chistes y ahí se aprendía a tocar la guitarra. En Quito se tocaba la guitarra, era ahí. En la zapatería o sastrería, que era por lo general campesino que aprendía a coser. Había hasta ahora y en Quito las coseduras en la 24 de mayo, que era el de coser por general eran las máquinas Singer, que se cosía, que hasta ahora hay. No se ha cambiado de todo, pero a diferencia, por ejemplo, de los ternos del presidente, era la sastrería Ceballos. Entonces no había salones de belleza. El hombre era peluquero, los salones de belleza es como ahora vuelta hasta el hombre se hace en un salón de belleza. Entonces ahí ahora hay también el arreglo de las uñas del hombre y de la mujer. Antes solo se arreglaba las uñas, era la mujer. El hombre solo, otra cuestión, que no se usaba barba, porque ya que la barba era, no hay como, sucio. Miguel, ¿el sombrero era típico en tu época todavía de usarlo? El sombrero tiene dos cosas. El sombrero indígena, porque los indígenas no usaban sombrero. El sombrero indígena es imposición de cada cultura. El sombrero de ellos es un grueso y duro. Pero usted va a ver que cada población va tomando un sombrero diferente. Y lo hacen a su modo, Lo mismo el traje indígena no era de una sola pieza, pero ya el traje partido en la mitad, entre la pierna, ya es una mezcla. Entonces siempre ha habido. Ahora, el problema es que lo que sí se veía que, por ejemplo, un ministro de Estado nunca usaba mameluco
o pantalón, siempre tenía que estar internado. Y el sombrero, estilo ministro, era un sombrero como de copa. Entonces el sombrero, hay diferencias. El indígena nunca se saca el sombrero como rebeldía. El sombrero del noble se saca, pero son diferenciación. Hay el sombrero ministro que es propio que usaban los ministros. Entonces sí hay diferencias. Ahora el Quito moderno es diferente porque ya casi el terno ya no se utiliza. El calentador está así. Entonces viene la estratificación, como digo, la frutería, la tienda se ponía el que tenía más, había las primeras tiendas de acá. Ahora con ahora hay los Supermax, que es tienda grande. Entonces ha ido cambiando. Acá el primero que se dio en Quito, como edificio de tienda, como Supermaxi, fue el TIA que estaba en el centro, que se cayó. El primero es de Colombia, que es la tienda grande de TIA. TIA ya está ahora, no. TIA. Entonces, esos fueron los primeros que vinieron TIA. Los ferries, había las gasolinerías, dueños de las gasolinerías, que vendían gasolina eran los ferries, apellido Ferri, que es ascendencia italiana. Entonces, ha habido así, hay costumbres que se van dando. Pero la tienda de barrio era de un blanco, por lo general de un blanco la tienda de barrio. ¿Y cuál era, Miguel, el Taita Pendejadas? Taita Pendejadas, hubo una tendencia en Quito de hacer colecciones. Había gente que le gustaba coleccionar botellas de whisky, de coñac, llaveros, los revólveres. Entonces, le gustaba coleccionar y guardaba hasta coleccionista de botones, se coleccionaba botones. Había los billuzos que se coleccionaba de los cigarrillos de Lucky, y se jugaba. Entonces, había gente tanto que coleccionista, estampillas. Entonces a ellos se llamaba Taita Pendejadas porque a ella tanta la pasión de recolectar que cuidaba eso como que era recolector. O recolector de relojes. Había recolector de ternos, no le conservaba el terno más viejo, porque era gusto de él de tenerle, o se recolectaba gorras. Entonces ahí se llamaba Taita Pendejadas, como especialmente había gente que le gustaba recolectar. De ahí viene Taita Pendejadas. ¿Y la Ronda, Miguel, es la calle más romántica de Quito, tal vez ya en tu época, la Ronda? La Ronda era el lugar, a diferencia de la 24 de mayo. La 24 de mayo era tiendas baratas y con prostitutas de la calle. En la Ronda ya iba las cantinas que ya iba el intendente, ya eran un poco simuladas. A diferencia de las cantinas de la 24 de mayo, que se reunía con prostitutas de la 24 de mayo. Entonces pero ya quien se iba a la Ronda ya eran casas medias escondidas, donde iba el intendente, donde iba el ministro, y eran ya camufladas. Y había una diferencia que en la Ronda había el chapa de la Ronda. Como iba gente de Estado a tomar, siempre había un policía que les cuidaba, entonces era el policía de la Ronda. Mientras eran los carabineros, los chapas, porque la policía es creada por Velasco Ibarra. Bueno, gracias, Miguel, por este pequeño video y pequeña charla sobre el Quito de tu época. Gracias.